Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda jornada de estas llamadas jornadas pasado y presente. Ayer hemos tenido 3 mesas que trataban sobre estos temas de la crisis que hoy vamos a continuar desarrollando en la mesa número 2, que se llama Grupos de Poder y Sectores Subalternos, Relaciones de Alteridad y Género en las Sociedades de Asia y África a través del tiempo, coordinados por la doctora Leticia Rovira, María Rosa Oliver y Silvana Dos Santos. Cuando quieran, chicas, Gracias. es un Muchísimas gusto. gracias, Luján. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Comentábamos que somos 7 las exposiciones que tendremos en el día de hoy y como veníamos trabajando ayer, cada 2 exposiciones se abre la ronda de preguntas y demás. Tenemos en un total de entre 15 y 20 minutos para presentarnos. Seguramente algunos nos iremos un poquito de tiempo porque todos nos conocemos y sabemos lo que hacemos con los tiempos, entonces intentemos mantenernos más o menos en ese lapso de presentación. Pueden presentar y plantear preguntas, comentarios y demás por el chat y después lo pueden hacer con mano alzada pidiendo la palabra cuando pasen las 2 jornadas. Las 2 primeras presentaciones están compuestas, la primera por quien les habla, por Silvana Dos Santos. La idea es trabajar la realeza hitita con prácticas imperiales, una lectura desde las relaciones de alteridad y las redes de sociabilidad, y la segunda está a cargo de María Rosa Oliver, recorridos y trazos teóricos metodológicos en la construcción del objeto de estudio, las relaciones de género y poder en Babilonia y Mari, segundo milenio antes de nuestra era. Buenísimo. Paso a compartir pantalla para iniciar. Y ustedes me controlan el tiempo, por favor, porque ya saben que si no me voy. Así que me avisan a los 15 minutos. A los 15, bueno. O sea, a los 15 me avisan Silvana y yo ahí voy redondeando. Dale. Gracias, Leticia. Bien. Les decía, voy a presentar un avance de lo que fue la presentación de mi tesis doctoral, que tiene que ver con la realeza hitita, como hace varios años en este contexto de mi producción. La lógica es, en este caso, trabajar esencialmente un recorte vinculado con 2 temáticas muy puntuales. Por un lado, ¿qué entendemos por realezas con prácticas imperiales? Y por el otro lado, y en paralelo, ¿qué pasa con las relaciones de alteridad y las redes de sociabilidad como elementos posibles para pensar el mundo antiguo? Yo suelo abordar, y abordo, como decía hace un tiempo, a los hititas como problemática de estudio, como temática de estudio. Suelo hacerlo en el marco del bronce final, esencialmente entre el 1330 y el 1100, época del esplendor, diríamos, o de la mayor expansión de los hititas en este proceso de encuentro con otras realezas interelites o imperiales. Si bien cuestiono el concepto imperial y planteo hablar de realezas interregionales. ¿Por qué el concepto de interregionales? Porque lo que se vinculan no son todas las comunidades en general, sino estas casas o estos palacios entre sí. En esta vinculación interpalacial se constituyen una cultura diplomática que Liberani llamó las primeras relaciones internacionales y que desde Manuel Fo, Adman, Gann y me sumo yo a esa discusión, el plantear que es más acotado o más pertinente pensarlo en términos de relaciones interregionales o relaciones interelite. Estamos hablando de este contexto del mundo antiguo, decíamos en el segundo milenio antes de Cristo. Estamos hablando del bronce final, estoy hablando de la realeza localizada en los palacios hititas. Hablo de los palacios porque uno suele tener una imagen hegemónica de Hattusa como el gran palacio, cuando en realidad es el gran palacio excavado, no el único de los palacios. Hay que tener en consideración los otros 2, tanto Neya como Tasuranta, que en el caso del último, ubicado en Kisuwanda, es aquel que está en procesos de relevamiento, pero no tiene la cantidad de información organizada que nos ha brindado maravillosamente y nos sigue brindando el sitio de Hattusa. ¿Qué preguntas voy a desandar en este contexto? Por un lado, decía, en vez de hablar de realeza, prefiero hablar de élite gobernante.
cómo la élite gobernante hitita articuló, inventó, condicionó relaciones políticas internas e intrarrealezas sustentadas en prácticas de diferenciación, de inclusión y de distinción de sus integrantes. En estas prácticas de inclusión, distinción y diferenciación estoy pensando relaciones de alteridad y estoy pensando relaciones de género, y de qué modo las relaciones de género en el contexto de las políticas de alterización nos permiten pensar a esta realeza hitita como una familia gobernante con prácticas de distinción y jerarquías internas, y qué aportes nos brindan para analizar el mundo antiguo y estas relaciones interrealezas, el concepto de redes sociales y por qué su pertinencia o no, y cuáles son sus límites para el mundo antiguo, y principalmente el mundo hitita, no en términos de pensarlo como una hegemonía masiva. Un detalle, si Luján comparte la pantalla, yo puedo darle el ingreso a los que están entrando. Si no, yo no le puedo dar el ingreso a la gente que está intentando ingresar mientras estoy compartiendo la pantalla. Luján, ¿me podrás compartir el power? Ahora comparto. Sí. Perdón, Y estará por acá. Cosas que pasan. Momento, que ahora voy a buscar el power. No hay problema, es que si no yo veo a la gente que quiere entrar y no le puedo dar el permiso. Entonces por eso le pido a Luján que haga eso. Mientras tanto sigo comentando, decíamos. Por favor. ¿Por qué es necesario repensar la noción de realeza? Porque por lo general ha sido siempre concebida, primero se nos hablaba de monarquía, si nos imponían el concepto monarquía, cuando es un concepto extemporáneo, constituye una lógica de imposición discursiva y hasta de colonialidad en cuanto a imaginario colectivo. Después, la adecuación que venimos haciendo casi todos los que estamos presentes en esta mesa a la noción de realeza, que es parte del vocabulario pertinente a ellos mismos. Y el usar el plural tiene que ver esencialmente con la idea de que estas realezas no están constituidas por una familia hegemónica y un grupo familiar únicamente, sino que es una red de grupos intervinculados que se entrelazan y que compiten internamente por quién se asienta familiarmente en el palacio. Entonces, esta solicitud de adecuación a la noción de realezas en tanto familias o grupos de poder o élite situada en palacio. Y pensar esto, que esta realeza es una situación de gobierno y una situación de mando, pero al mismo tiempo es una situación cultural que constituye redes y relaciones internas que sobrepasan quién esté ejerciendo, que construyen una lógica de quiénes participan, cómo participan y de qué manera. Y el concepto de redes sociales nos permite justamente desentramar esas redes internas, ¿no? Si bien este concepto es muy utilizado para migraciones y para el siglo XIX o para los que estudian siglo XIX, una de las pertinencias accesibles para los que trabajamos mundo antiguo es si seguimos las líneas familiares y vamos buscando quién es el rey, con quién se casa, a qué pertenecía, quiénes son las familias gobernantes, vas construyendo mucho más que una genealogía, porque en realidad la intención no es esa lógica genealógica, sino es buscar esos entramados entre los grupos que se alían, qué sectores son, a qué sectores pertenecen y por qué estas personas llegan o no llegan a constituirse como un matrimonio o un grupo gobernante. Hecha esa aclaración, si Luján me pasas a la segunda, a la próxima diapositiva, decíamos, bueno, yo planteo pensar las realezas en estos términos, pero pensar las realezas en estos términos también es pensarlas en términos de qué pasa cuando hay relaciones interrealezas y cómo llamamos estas relaciones interrealezas. Por lo general o mayoritariamente es realezas imperiales. Otra vez, una noción que es externa, el concepto de imperialismo que está extrapolado hacia el mundo antiguo, y por qué no pensarlos en términos de prácticas imperiales o de prácticas de dominio y de relación con aquellos que están por fuera de ese palacio que está ejerciendo un mando en un territorio. Y cómo se vincula en esa relación y cómo gestiona la alteridad. Pensar en prácticas imperiales no solo es pensar en imposición y en reconfiguración de vínculo con los otros vecinos políticos, sino es pensar en cómo gestiono aquel otro que no es el que ejerce ese mando o ese gobierno o ese control en ese palacio. Y que en esas relaciones hay una serie de creaciones que tienen que ver con formas de vinculación
basadas en la paz como formas de vinculación, basadas en la construcción de alianzas como formas de relación, basadas en la imposición, en la limitación y en la censura, si es posible, de algunos de los demás, teniendo en cuenta que la práctica imperial implica también al mismo tiempo un proceso de control sobre aquel que está fuera de tu territorio o en ese otro palacio posible. Este concepto de realeza imperial o de práctica imperial implicó revisar en parte toda la discusión ya iniciada por prácticas estatales de Marcelo, trabajar de Marcelo Campagno, ¿no? A partir de eso, reconfigurar algunas cuestiones, retomar otra vez a Adman y cruzarlo con Mario Librani para decir, bueno, a ver, si yo estoy pensando en la realeza y en ubicar la pertinencia de ciertos términos y me hace ruido, y nos hace ruido hablar de imperios, ¿por qué no pensar entonces en prácticas que marquen estas relaciones interpalaciales y que esas prácticas no necesariamente todas son de imposición, sino que muchas son de tejido de relaciones, de tejidos elásticos en términos de ya sea alianzas matrimoniales como en términos de lealtades posibles. En función de eso, este concepto o esta categoría que propongo como para pensar a los hititas, no digo que sea adaptable a todos los demás, ni que sea pertinente para todos los otros, sino que es en función de los que yo vengo trabajando y uno siempre mira con el recorte de su propio campo de estudio, ¿con quiénes son esos otros? ¿O con qué otros evidentemente se marca la relación? En primer lugar, esos otros son las sociedades vecinas con las que tienen conflictos de frontera. ¿Quiénes son esas sociedades vecinas con las que conflictúan las fronteras? Las realezas del corredor sirio-palestino, la realeza mitania, la realeza babilónica, los grupos de realeza de Arzawa y una sociedad de jefatura que son los Hasgas. Con ellos hay una política pensada en este exterior, en el sentido de exterioridad, no porque haya una división tan formal en el mundo hitita, sino que es una división metodológica. Pensar la exterioridad como cómo me vinculo con aquel que está tras la frontera que considero mi territorio. Y yo vengo pensando últimamente cómo me vinculo o cómo afectan estas prácticas imperiales hacia la interioridad, cómo afecta a los propios miembros de la élite y de la realeza. Porque es más fácil ver las imposiciones exteriores en términos de tributación, conflictos por las estelas de delimitación, construcción de tratados, vinculaciones intermatrimoniales. Ahora, ¿qué pasa con la aplicación de estas prácticas? ¿Solo son hacia afuera o también afecta a la interioridad de la propia élite que ejerce el gobierno en palacio? Y evidentemente afecta también a esa interioridad, afecta a la familia real y a aquellos grupos que conforman la familia o estos grupos de élite. Afecta al sacerdocio, principalmente a los grupos sacerdotales centrales, porque implica no solo imponer templos en otro territorio y mandar si hay una situación de acuerdo o de imposición en un tratado asimétrico a una reina con una guarnición militar, pero al mismo tiempo con un templo, por lo tanto hay parte de una corte sacerdotal que también se mueve y hay que elegir quién se mueve hacia el exterior y cómo se mueve. Implica también una modificación en términos de qué hijos y de qué integrantes de esa realeza van a ser los que están dispuestos a ser gobernantes en las fronteras, aquellos que porten algunos títulos como el de príncipe, como de Tucanti, que va a ser aquel el príncipe de la corona o supuesto nuevo gobernante, a la muerte del rey que está en su cargo, y al mismo tiempo qué condición tienen las mujeres en ese contexto. ¿Qué mujeres pasan a tener el título de gran princesa y se convertirán en gran reina en otra realeza y por lo tanto ejercerán el control en términos de la diplomacia, de una guarnición militar, en términos del manejo de las relaciones tributarias, en términos de entrega de tributo? Entonces no solo afecta a los que están afuera la aplicación o la construcción de la práctica imperial, sino que también modifica los vínculos internos entre los miembros de la realeza, y eso marca disputas por potencialidades, pero también disputas por pertenencias. No es lo mismo ser mandado a gobernar el límite con los Hasgas que ser mandado a gobernar Kisugwanda y convertido en rey. O sea, evidentemente en estas
demandas o disputas internas entre los mismos príncipes por quienes se van convirtiendo en cabezas de gobierno y en redes dentro de la misma familia, hace que esta interioridad sea tan conflictiva o tan compleja o mucho más compleja que incluso el mismo problema con la frontera externa, porque también hay disputas por estas posiciones de poder hacia el interior. En función de eso, esta necesidad, decíamos, de pensar la realeza, y de pensar la realeza en plural, pensando que no solamente es el que está sentado en el palacio o asentado o localizado en el palacio, sino en los templos centrales, tanto los de Arinda como los de Teshub, como los de Ishtar. ¿Qué juego tienen en ese contexto estas relaciones de legitimación? Porque no dejan de ser sociedades de pensamiento integrado, y en función de ello, ¿qué pasa con los tributos y qué pasa con la entrega de los bienes en una campaña militar? ¿Y qué pasa con a qué se denomina familia en este contexto? Familia es aquel que tiene relación de sangre o familia también es aquel que tiene relación de lealtad. Y en función de esas relaciones de lealtad o de pertenencia a ciertos sectores, como en estas prácticas imperiales, más de una vez las relaciones de lealtad sobrepasan las relaciones de sangre. Principalmente si están vinculadas con el ejército y con la legitimación de quien ejerce ese mando, ¿no? Y los registros documentales de estas prácticas estatales, o por donde yo fui rastreando las mismas, por un lado son una de las fuentes que menos suele ser trabajada, que son las hazañas militares, porque se las han visto como el documento donde está plagado de reiteraciones discursivas. Fui, vencí, restauré, otra vez. Fui, vencí. Siempre son victoriosos, raramente le va mal en las hazañas militares, y si le va mal es porque hubo mal algún culto. Pero lo interesante en este relato, que tiene mucho de formato discursivo mítico, de instaurar una frontera más en el discurso que en la práctica, es quiénes van y a quiénes se les entrega o se les rinde servicio de culto. Y quiénes van a obtener los beneficios de estas campañas militares. Y ahí vemos una jerarquía muy interesante. Se avanzó sobre tal frontera. Se hizo el ritual a la noche de avance litúrgico. ¿A quién se le entregarán los bienes de plata y de oro? Bueno, al templo tal. Porque el que comanda esa expedición es o miembro, o si es el rey, es sacerdote de este grupo, o es adorador de tal dios. Y a partir de ahí hacen toda una lista de bienes que van a ser entregados según la jerarquía a los integrantes de la familia. Lo mismo pasa con los tratados cuando leemos la tributación, principalmente con los tratados vinculados con la región de Siria y Palestina, y esto también afecta a aquellos acuerdos matrimoniales. Luján, si querés pasar a la próxima, porque si no me voy a ir de tiempo y con ganas. Otro de los conceptos que decía que me parecía interesante para pensar a esta realeza hitita es el concepto de alteridad política. Pensar el concepto de alteridad política es retomar, bueno, por un lado, uno de los escritos que había realizado Cristina de Bernardi, sumar a eso que nos hablaba de que estos procesos de alterización estaban marcados por ajenidad y extranjería, cuestión que adherimos o adhiero personalmente, pero que consideraba que sería pertinente incluir también relaciones de género, roles y funciones políticas y cargos como otro elemento distintivo para pensar eso. No, volvamos por favor al anterior, a estos procesos de alterización. Y perdón, estamos con el tiempo entonces, bien. Y en esos procesos de alterización, marcar que estos procesos de alterización en realidad lo que nos interesa es pensar que esta élite está constituida por esos procesos de alterización, que no son solo indoeuropeos, que la mitad de las formaciones de las reinas no son reinas hititas, son de la región de Kisugwanda, son babilónicas, son de alianzas con Arsagua. Por lo tanto, este vientre hitita es un vientre que entra en cuestionamiento, y podríamos hablar de dónde está entonces este ejercicio de la legitimidad interna. Si Luján pasa al próximo, total, después en las preguntas seguimos charlando. En función de eso, una de las primeras redes que podíamos marcar o graficar tiene que ver con esto de, bueno, a ver, ¿quiénes son los miembros de la realeza? Uno ve tres figuras siempre, las dos que están en marroncito más clarito, el gran rey, la gran reina, y suele ver al Tucandi que está abajo de la imagen, sí, que son el príncipe corregente o el príncipe de la corona, aquel que se supone
que va a ser el próximo gobernante, que suele pasarle cosas antes de ascender al trono, mayoritariamente, y suele ser víctima de parricidio de alguno u otro modo. Por lo menos desde Xupiluluma hasta Hattusil. O porque lo deportan, o porque lo mandan a gobernar una provincia extranjera, o porque en un combate desaparece antes de ser coronado. Entonces hay como una manera de sacarse al elegido por el anterior y de esa elección ser más una condena que una virtud. ¿Por qué digo esto? Porque este Tucanti no solo tiene que tener el título otorgado por el gran rey, la gran reina como pareja gobernante, sino que tiene que ser legitimado por el Pancus, esta asamblea de los distinguidos en Anatolia, pero al mismo tiempo tiene que ser reconocido por el grupo de los guerreros y del ejército. Entonces, ese mismo ejército que se encarga más de una vez de sacarse ese Tucanti que por un lado tiene legitimidad en la familia real, pero no tiene reconocimiento y lealtad interno, o al revés. Ese es justamente aquel líder del ejército al que llevan a que sea coronado o como gobernante. Pasa en el caso de Hattusil, como pasa en el caso de Xupiluluma, no así en el caso de Mursilis. Y también el otro sector, o este otro grupo, decíamos los sacerdotes y las sacerdotisas, pero todos ellos están vinculados no solo por relaciones de parentesco, sino que este grupo que parece que está en el medio son aquellos tres sectores sociales o tres grupos que condicionan lo que pasa en el palacio. Sin el acuerdo de los sacerdotes, sin la potencialidad del Pancus y sin el manejo de los guerreros, quien está sentado en palacio es relativo, porque se van a encargar de alguna u otra manera de... Silvana, son las 1:30, si te parece 5 minutos más. Por el sí, voy al cierre, ya está. Perfecto. Gracias, Leticia. No, por favor. Pasamos a la próxima. Pasemos a la otra. Pasamos a las consideraciones finales, no hay ningún problema. ¿Qué consideraciones finales son interesantes de rescatar? Por un lado, decía, la mayoría de las reinas en el ejercicio del título de gran reina son o de origen babilónico o de origen de Kisuwanda, sacerdotisas de la diosa o Ishtar o Arinna. En eso hay una alianza no solo con un territorio que se refuerza la frontera, sino que al mismo tiempo hay una alianza política y de culto, y hay al mismo tiempo un reconocimiento de las mujeres de una región. Entonces, es llamativo que las que llegan a este trono y se mantienen sean 3 mujeres de esta región. Y que las 3 sean sumas sacerdotisas, además, y sumas sacerdotisas que trasladan el templo central a la región de Palacio. Otro de los elementos interesantes es que estas mujeres cumplen varios roles. Son agentes porque generan y activan relaciones, pero son sujetos porque están atadas a una serie de prácticas y al mismo tiempo son objetos porque en algunos momentos son elementos de intercambio interpalacial que pueden ser entregadas incluso como regalos reales. En este caso yo no trabajé las crisis en el momento en que suele pensarse que se trabaja una crisis, que es en el 1200, sino que yo trabajo la crisis de la legitimidad dentro de los palacios y dentro de esta constitución de la realeza, y el hecho de decir que, o el hecho de proponer que pensar en términos de resociabilidad nos permite para sociedades que no tienen genealogías desentramar los vínculos de parentesco, los vínculos de lealtades, y con ellos ver cómo estas realezas se tejen más allá del espacio territorial donde está sentado su propio palacio. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Silvana. Bueno, María, ahora seguiría la presentación de María Rosa Oliver, que es recorridos y trazos teóricos metodológicos en la construcción del objeto de estudio, las relaciones de género y poder en Babilonia y Mari, el segundo milenio antes de nuestra era. María Rosa, si querés compartir. Estás muteada, igual. Es lo que iba a decir. Activa tu micrófono, por favor, María Rosa.
activar. No me estaba dejando, se ve que al compartir no me dejaba. Bueno, vamos a ver si sale. ¿Se ve? Perfecto, ahora está diciendo que estás por... Sí, se ve muy bien. Bueno, bueno, esta era la presentación, ¿sí? Recorridos y trazos teórico-metodológicos en la construcción del objeto de estudio, las relaciones de género y poder en Babilonia y Mari durante el segundo milenio antes de nuestra era. Les cuento que va a ser un poco autorreferencial, porque la crisis para mí fue teórico-metodológica en sus momentos y cómo se fue construyendo, ampliando y transformando el marco teórico. El planteo inicial era hacer este recorrido, ¿no? Itinerarios y trazos teórico-metodológicos en la construcción del objeto de estudio. Las relaciones de género y poder en Babilonia y Mari en el segundo milenio antes de nuestra era. Dos grandes escenarios histórico-políticos, las sociedades de Babilonia y Mari, como dos elementos importantísimos y sociales para tener en cuenta. Me está sonando un teléfono fijo, perdón, pero voy a tener que ir a cortar. Cosas que pueden suceder. Bueno, ¿cómo se inició este recorrido? Un proyecto de investigación colectivo en 1997, en el que comenzaron a prefigurarse los ejes temáticos. Y ahí iniciamos esa carrera con Eleonora Ravenna. Y nos sentíamos atraídas por las relaciones de parentesco y el matrimonio. De alguna manera estábamos pescando en el denominado Código de Hammurabi, que no lo es, pero el uso y la fuerte presencia decimonónica construyó de esa manera. Y entonces, en esa búsqueda, encontramos que este derecho consuetudinario está impuesto por costumbres y tradiciones, que Hammurabi, en un avanzado momento de su reinado, decide hacer tallar en cuneiforme, en una piedra de diorita negra de 2 metros de altura, que se encuentra hoy en el Louvre. ¿Y qué es lo que está registrado ahí? Las sentencias consideradas ejemplares, que se constituyen en 282 parágrafos. En esa lectura de búsqueda, por alguna razón, a las dos nos interesó un parágrafo específico sobre el matrimonio y una serie de menciones relacionadas con él y las diferentes prácticas, rituales y ceremonias en torno al mismo. Las fuentes se nos imponen. ¿Cuántas regulaciones, menciones sobre las mujeres que comienzan a salir a la luz? Era algo que no nos esperábamos, de alguna manera, encontrar tan presente en las fuentes y tan oculto en la historia. Incluso en traducciones que las ocultaban con el lenguaje neutro universal, que por supuesto es masculino. Y aparecen las naditum, y esas fuentes normativas ya no nos bastaban para incluir la otra mirada. La voluntad era la de encontrar a las mujeres. En ese momento, puro y simple voluntarismo nuestro. Recuperar a las mujeres que la historiografía había dejado de lado, aunque no tanto las fuentes. Una búsqueda cuidadosa de las menciones, los silencios cargados de presencia, las fuentes literarias, capítulo aparte, si se las puede considerar así, allí la presencia es más clara, aunque oculta en los arquetipos femeninos de diosas y mitos mesopotámicos. Las primeras herramientas teóricas con que intentamos interpelar estas fuentes vinieron de la mano de la antropología y de la historia de las mujeres. Y luego, mucho más tarde, y cuando ya estábamos a punto de separar Eleonora y yo nuestros objetos de investigación, llegaron para quedarse los estudios de género. Las primeras ponencias, que muy arduamente se convirtieron en artículos, trataron del matrimonio como contrato y alianza, dándole más lugar a lo colectivo y deseando llegar a las bases sociales, donde inferimos
que se nos abría un mundo de acuerdos orales y solidaridades sociales. Nos interrogamos entonces sobre las identidades, desigualdades y posibles solidaridades femeninas. El matrimonio como un contrato oral de consenso entre familias permitía pensar que este acuerdo entre hombres tenía la voz cantante de las mujeres por detrás, decidiendo con quién emparentarse y con quiénes no. Sin embargo, este ejercicio puramente inferencial solo quedaba en ese terreno, en el de la inferencia. La mujer naditum, la que aparece de la mano de una gran investigadora que es Ribat Harris, y nos hace comenzar a pensar en ellas como mujeres y no como sacerdotisas ligadas al ritual, como era la propuesta positivista y patriarcal de buena parte de las ideologías. Las mujeres solo podían ser sacerdotisas o prostitutas, en estas sesgadas reconstrucciones en realidad más cercanas a la filología que a la historia. Y acá pasa algo en este camino que habíamos iniciado con Eleonora, la tesis de maestría que las dos estábamos haciendo, nuestras motivaciones personales y los requisitos institucionales de que tenía que ser individual el trabajo, nos llevaron por caminos separados en la investigación. La tesis de maestría, Estudios Sociales Aplicados, Convención en Relaciones Interétnicas, cómo nos surge el problema de investigación, cómo me surge a mí. Yo sigo utilizando el colectivo porque creo que uno es parte de todo un trabajo de producción colectiva y por eso me sigue gustando el nosotros. El objeto de análisis considera un aspecto tradicionalmente silenciado por los estudios históricos: la construcción de las identidades femeninas teniendo en cuenta la trama social donde éstas se inscriben. Es decir, la desigualdad de género inscripta en el marco de la desigualdad social. La propuesta es la de reconstruir los espacios asignados a las mujeres, así como los que ellas fueron ocupando, apropiándose en los intersticios de la sociedad. El escenario seleccionado es la Mesopotamia en el periodo paleobabilónico, durante los reinados de Hammurabi de Babilonia, 1792-1150 antes de nuestra era, y su hijo Sansun-Iluna, 1749-1712 antes de nuestra era. Las fuentes: la estela de Hammurabi, documentos de la práctica jurídica como los litigios, los contratos de disolución de matrimonio, entre otros, las fuentes denominadas literarias, himnos, epopeyas, poemas. De este trabajo de la tesis surgen algunos conceptos operativos. El primero fue construido en base a la convergencia metodológica y el diálogo con la antropología. El antropólogo Héctor Vázquez considera procesos étnicos identitarios. En ese sentido, parafraseando al autor, construimos el concepto de procesos genéricos identitarios, concepto que oficiará de herramienta clave para interpretar las fuentes textuales. A través del mismo es posible identificar las identidades de género, ya que éstas se constituyen al interior de un doble proceso, que incluye tanto la sensación de pertenencia, de adscripción al grupo, como la atribución por otros de ese lugar. El concepto agrupa distintas variables de análisis, como la permanencia relativa a la conservación o reproducción de un grupo o sector, sin que esto implique que no existan cambios. La alteridad, es decir, la constitución a partir de lo opuesto, que puede incluir el conflicto como parte del contraste, femenino, masculino, y las diferentes variables al interior de las identidades de género. La identificación con el otro, donde es importante ver aquí cómo todas estas variables van a tomar cuerpo a través de la constitución de diferentes relaciones de género en la sociedad analizada.
Desde la antropología, Balandier nos ayuda a pensar con su obra Antropológicas, en la que analiza grupos aborígenes del siglo XX, y aparece la idea, no totalmente expresada por él, pero donde yo pude leer, para mí ese concepto como que surge de la mano de Balandier, aunque él no lo expresa tan claramente, pero fue muy importante para mí entenderlo como masculinización del poder, lo que él estaba planteando, para casos de mujeres que tienen un rol en la toma de decisiones. Su femineidad es amputada, dice él. La calviota se encuentra desexualizada hasta cierto punto. Es hombre, en tanto que detenta un poder político. Balandier planteaba esto en 1975. Esta relación entre el poder y la masculinización me permite inferir, en relación a las naditum, que cuando la mujer detentaba cierto poder, los atributos que caracterizan su sexualidad debían desdibujarse. De ahí las disposiciones y controles que les impedían, en algunos casos, las relaciones sexuales, y en todos, la maternidad a las naditum. Sin embargo, sabemos que hay otras formas, que encontraron formas de adopción en las esposas sustitutas, y otros elementos que no quedan tan claros porque dentro del Gagum podían pasar una serie de cuestiones y de prácticas muy interesantes que por lo general solo podemos inferir. El concepto de patriarcado, no sé cómo iré con el tiempo, cualquier cosa me avisan. Para no leerlo todo, es un concepto muy interesante que a mí me generó, él lo está pensando para otra sociedad, para el México casi en ese límite entre de lo colonial, y se refiere a un sistema de relaciones sociales y valores culturales por el que los varones ejercen un poder superior sobre la sexualidad, el papel reproductivo y la mano de obra femenino, que hasta hace poco en nuestra sociedad esto todavía seguía imperando, ¿no? Tal dominación confiere a los varones servicios específicos y estatus social superior en su relación con las mujeres. La autoridad en las redes familiares se confieren comúnmente a los ancianos y a los padres, que esto es bien específico. Lo que imparte a las relaciones sociales es una dinámica generacional y de género. La autoridad en las células familiares sirve como modelo metafórico fundamental para la autoridad social más generalizada. Ahí tenemos esta idea de Hammurabi como el padre engendrador para su gente. Bueno, este texto de la historia secreta del género de Steve Esther es muy interesante. Estos conceptos ordenadores nos permiten reflexionar. Es muy difícil, por no decir imposible, pensar una conciencia de género en aquella sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no iban con pancartas pidiendo por la igualdad de derechos ni por el derecho a decidir con respecto al aborto. Sin embargo, los procesos genéricos identitarios nos permiten comprender que aquellas a las que se denominaba hijas de un hombre, Azatlahuilum, Naditum, aldeanas, mujeres de la élite y del común, y también a las que se las excluía de esa categoría, las que no lo eran. Las jaríntulas, las taberneras, las nodrizas, las parteras. Todas eran parte de un proceso de construcción de las identidades de género, en el cual estas últimas podían permitirse ciertas licencias que funcionaban como válvulas de escape en una sociedad patriarcal, sí, pero no tanto como hubiese querido el dispositivo masculino de aquella sociedad, ni la historiografía y la filología decimonónica, que en algunos aspectos y producciones continúa presente con su impronta patriarcal. Los aportes y líneas que se abren de la tesis. La travesía teórico-metodológica realizada posibilita el dictado de una unidad electiva, la problemática del género en investigación histórica, mención Mesopotamia Antigua del 2006, en que el equipo de cátedra participó, y se suma como estudiante Luciana Urbano, y desde ahí iniciamos un camino de colaboración, de investigación, que aún transitamos juntas en algunas cuestiones. Bueno, las publicaciones surgidas de la tesis fue un poco desmembrada. En algún momento me propusieron y hubo mención para publicación cuando rendí la tesis, pero me resultó posible en ese momento, donde, bueno, lo económico era fundamental para poder publicar un libro y todo esto, hacerlo en diferentes artículos.
entonces el de Historia Antigua 1 de la Jornada de Historia Antigua de Córdoba, fue el primer capítulo de la tesis. En la Aljaba, en la publicación de la Aljaba, el segundo, que es como el núcleo más importante de la tesis. En Claroscuro 5 estuvo presente toda la relación con la mitología, con los himnos, más ligado a cierta religiosidad y a ciertos aspectos. Y en la Antigua 2, los aspectos metodológicos estuvieron presentes allí. A partir del 2007 comienza la indagación sobre un nuevo espacio, con diferentes prácticas sociales, el reino de Mari, y un nutrido archivo de testimonios epistolares que se convierten en fuentes al ser interrogadas por el historiador o por la historiadora. Allí están presentes Mari y las cartas de Mari, sus mujeres como botín de guerra, las decisiones y disponibilidad sobre los cuerpos femeninos, las poderosas y las que no son tanto, las reinas, las esposas, reina madre, las sacerdotisas del reino, las esclavas, las enfermas, las prisioneras, el mundo del palacio como un microcosmos en el que las mujeres van y vienen con diferentes funciones, cargos, jerarquías, y que se pueden registrar a partir de las tablillas que sistematizan las raciones. Cinco minutos, María Rosa. Bueno, se abre un enorme caudal con los estudios de género, los aportes de Foucault, de Bourdieu, de diferentes herramientas, y bueno, los trabajos sobre lo instituido, sobre lo instituyente. No quería dejar de mencionar la publicación homenaje a la doctora Cristina de Bernardi, que fue un verdadero honor, fruto de un profundo agradecimiento hacia la persona que me permitió abrir una línea de trabajo con enfoque de género en un campo de estudio donde estas cuestiones eran menospreciadas e incluso ignoradas. El debate y la discusión sobre el denominado Código de Hammurabi inauguraron las primeras jornadas de estudio del primer proyecto de investigación, 1997, en el que ella me invitó a participar. De aquel hermoso y productivo periodo de punto de partida del recorrido formativo posterior, surge el artículo entre lo textual, lo arqueológico y lo codificable para pensar las relaciones de género a través de la estela hammurabiana. El concepto de relaciones de género fue una llave maestra para atravesar tiempos y espacios, pero no se los voy a comentar porque se está acotando el tiempo. Algunas aclaraciones sobre qué entiendo por relaciones de género, que no responden solo al binomio femenino-masculino, que sería la heterosexualidad obligatoria, sino que incluyen la diversidad de identidades de sexo-género en su interior, la diferencia entre el sexo y género, no acuerdo con que uno sea natural y biológico y el otro cultural, sino que los dos son constructos culturales. Bueno, la producción de Mari, la producción internacional de Eisenbraun, que costó bastante, y donde allí hay un núcleo del palacio, entendido como una serie de relaciones, que ahí tuvo un concepto muy interesante de Lely Area para pensar la casa o el palacio como un microcosmos. Y por último, y de una manera muy interesante, llegan los estudios feministas postcoloniales, que presentan posibilidades de inclusión, de apertura y de autocrítica de los feminismos. Allí hay unas publicaciones, una de la Universidad Nacional del Litoral, donde se tratan estas temáticas. También la del 2020 tomó algunas cuestiones en un artículo en coautoría con Luciano Urbano. Y no quería dejar de citar a esta autora, que es Abu Lughod, que dice que tenemos que aprender a leer diversas formas de resistencias locales y cotidianas, la existencia de varias estrategias y estructuras de poder específicas, la atención a las formas de resistencia en las sociedades concretas. También Sama Mahmoud plantea justamente que la pregunta que hay que hacerse es de qué manera la cuestión de la especificidad histórica y cultural debería ser incorporada tanto en los análisis como en las políticas
de cualquier proyecto feminista. El interrogante es cómo construir categorías útiles desde el género para nuestra especificidad histórica, descolonizando los archivos y las reconstrucciones androcéntricas, por lo que consideramos que la historia de las relaciones de género y poder en el Próximo Oriente Antiguo se encuentra en construcción, los trazos y esbozos están diseñados, pero no hay mucho por recorrer. Agregué a último momento, porque está ahí en la primera maquetación, en este sentido de descolonizar los archivos, traductor y traditore, primeros apuntes para una crítica feminista a las traducciones de los textos acadios. Es que todavía parece que hay un largo camino por recorrer, construir, deshacer y volver a construir. Muchas gracias. Gracias, María Rosa. A ver si Bueno, puedo ahora... volver. Sí, ya estás, te vemos. Ah, me ven. Ahora, Silvana, no sé, vos tenías el orden. Sí, nosotros ahora tendríamos las preguntas que estén para María Rosa y para mí, y después seguiría Pablo, y después seguirías vos. Ahí le leemos la presentación a Pablo, y no, primero vos y después Pablo, sería la lógica para que cierre el grupo oriental y después ahora el grupo que está a dos caminos, diríamos. Buenísimo. Bien, en el chat... Había preguntas en el chat. Sí. Quieren que se las leo. Vale. Así, a ver. María de Luján te pregunta, Silvana, dice, en estas prácticas hititas, ¿cuál es el papel de los tratados? Digamos que es uno de los ladrillos de esta construcción, si pensáramos en términos de las relaciones, ¿no? Es uno de los elementos de encuentro, pero al mismo tiempo es uno de los elementos de marcación. Una cosa es un tratado asimétrico y otra cosa es un tratado paritético. El tratado asimétrico es de imposición de una élite a otra, que incluye incluso la imposición de un rey. El caso más ejemplar, y que creo que tiene que ver con la pregunta que después hace Celeste, es el del gobernante de Carquemish por el caso de Yupiluluma, que impone a uno de sus hijos en Carquemish como gobernante. Este cambia su nombre, cambia su apellido, se corona como rey, está impuesto por un tratado, y a partir de ahí él genera procesos de lealtades con otras sociedades vecinas, con Amurrio y con Ugarit, y se genera estos dobles pisos entre lealtades, relaciones de patronazgo, relaciones de sangre, porque por un lado es el hijo, pero al mismo tiempo es un rey subordinado, y al mismo tiempo es el primo del futuro gobernante, y es el tío de Mursiles, a quien va a apoyar militarmente y va a defender una zona de frontera, pero legalmente aparecen como dos reinos donde uno declara sumisión al otro. Entonces están como varias capas solapadas en estas relaciones. Por eso pensaba y proponía la idea de que el tratado nos permite leer estos elementos, por un lado, pero si seguimos los nombres de cada uno de ellos, no en términos de persecución de las personas, diríamos, sino en términos de desentramar, si el cambio de nombre no implica un cambio de posición en las relaciones políticas, y cómo ese cambio de posición en las relaciones políticas juega en si la función es lealtad familiar, es relaciones políticas solamente entre gobernantes y dependientes, o qué jueguito hay ahí en esto, que lo político no está tan separado de todas estas otras vinculaciones, sea de sangre como de constitución de acuerdos culturales y de culto también, ¿no? Son claves los tratados para pensar las prácticas imperiales. De hecho, en la mayoría de estos tratados se imponen las cláusulas de dominación a los externos, y se marca también las trayectorias de quienes van de este grupo de élite hacia afuera. Si el que va es solamente una mujer, si va un conjunto de gente a ese otro territorio de realeza, y qué posiciones tienen. Gracias, Silvana. Y Celeste Crespo te pregunta, si cuando hablas de las lealtades no mencionas relaciones de patronazgos que son externas al parentesco. ¿Alguna razón en particular? En el caso esto que explicaba, no porque no haya relaciones de patronazgo, sí hay relaciones de patronazgo con la sociedad de sirio-palestina, pero muchas de esas relaciones de patronazgo también están marcadas por relaciones de familiaridad directa,
Esto, por ejemplo, el caso que decía recién de gobernante de Carquemish, que de hecho esa familia va a ser la que refugia a la familia real en el 1100, o sea, pasado 200 años hay una relación de familiaridad que se sostiene cuando abandonan Hattusa, o sea, cuando se abandona Hattusa y se traslada a la corte en el proceso de conflictividad en Anatolia, quien recibe a la familia real es la realeza de Carquemish. Hay ahí un juego donde parentalidad y pertenencia está en paralelo a las relaciones de patronazgo. Yo creo que habría que unificarlas o jugar con la doble vinculación, patronazgo y lealtad, no patronazgo por encima de la lealtad, por ejemplo. Gracias. Bueno, María Rosa, te piden que menciones o escribas en el chat la bibliografía de el libro de Stern. Y, ahí lo estoy escribiendo. Buenísimo. Y después, bueno, Carolina Insúa, que le gustaron mucho las ponencias, y esta cuestión de descolonizar que mencionabas, María Rosa. Y bueno, si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar directamente, antes de pasar a las otras ponencias. Hola, buenas. Yo querría hacer una pregunta para cada una, ¿puede ser? Sí. Adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias. Primero para Silvana con el tema de la gestión de la alteridad. Con respecto a, ya noté que, digamos, en tu análisis hay bastantes factores, ¿no es cierto? Ahí el desafío, o por lo menos lo que a mí se me presentaba como desafío al ver tantos factores, es, bueno, ¿cuál de todos ellos podemos decir es el más importante, el que tiene un valor, digamos, de predominancia y que actúa sobre el resto? O bien si eso, digamos, se activa dependiendo de las coyunturas y de los contextos. Ahora, había uno que suele ser en los estudios más tradicionales vinculado con el tema de la alteridad, que es el tema de la etnicidad, tomada muchas veces como un criterio casi etnolingüístico. Y vos hablabas de indoeuropeos, de hititas, babilonios. Se podría incluir también el tema de los hurritas, habida cuenta de la enorme importancia, ¿no es cierto?, en la religión de la realeza. Este tipo, digamos, de enfoque más vinculado a lo étnico-lingüístico, si estuvo incluido dentro de tu análisis y cómo se podría llegar a articular con las otras dimensiones de la alteridad, esa era la pregunta. Y después para María Rosa, si ella sostenía que, bueno, no es posible pensar en una conciencia de género en este contexto tan antiguo, pero mi pregunta era si podía pensarse en la existencia de una conciencia de género masculina, ¿no? Habida cuenta de esta idea de masculinización del poder, del aspecto varonil, digamos, del poder político, si puede pensarse en una conciencia de género, pero de hombre, ¿no es cierto? Como el valor, podemos decir, superior en este contexto. Esas eran las dos preguntas. Perfecto. En mi caso, el concepto central es alteridad. Yo vengo trabajando sobre esa noción de alteridad de hace un buen tiempo, casi diríamos 15 años, no vamos a decir más, que es un poquito más en realidad, en función de esa alteridad la fui después cruzando con una serie de elementos que me parecían claves para desentramar el vínculo de alteridad, ¿no? Esta primera relación nosotros-otros y estas distinciones y procesos de inclusión y jerarquizaciones se materializan en cosas, ya sea en cosas materiales como en formas de vincular como en el lenguaje. Y por eso, y ahí voy a incluir lo que vos planteabas, ¿no? Nosotros asociamos a los hititas como indoeuropeos y a la realeza hitita como una realeza netamente indoeuropea, cuando es una realeza multiétnica, no es una realeza indoeuropea pura, pero cómo nos pesa cuando hablamos de hititas, la imagen, estas colonialidades, bueno, ahora vienen los indoeuropeos, organizan las relaciones de otra manera, a partir de acá los otros no están, y no ejercen poder y pierden todo tipo de relación. De hecho, podemos decir que los 2 o 3 primeros gobernantes hititas son más indoeuropeos o netamente lingüísticamente indoeuropeos. Chupiluluma, su nombre no deviene en términos lingüísticos de una palabra indoeuropea, pasa lo mismo con Hattusil, si bien uno lo asocia como a los nombres tradicionales de los indoeuropeos, y nos pasa con los casamientos, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo esta realeza se constituye en alianza. No se casan esencialmente con otros indoeuropeos, sino se casan con casas vinculadas. Kisuwandan no son del sector indoeuropeo, hurritas con una presencia muy fuerte en el culto y en la ritualidad,
Entonces, decir que es los hititas, la realeza indoeuropea, es jugar con este análisis discursivo de colonialidad que nos mantiene siempre presente en la hegemonía de ciertos grupos culturales y lingüísticos sobre otros. Que en el caso de la presentación no lo aclaré, pero sí está muy bueno que lo pregunte, porque fue parte de un capítulo central en la tesis. O sea, mis indoeuropeos no son indoeuropeos, básicamente. Sería la respuesta. Mis hititas, estos chicos indoeuropeos a los que hay que alabar porque son el imperio que se copia después, bueno, ¿saben qué? No les queda nada. O sea, no se sostiene por ningún lado, y a eso se llegó jugando con las relaciones de género. O sea, cuando yo empiezo a buscar los vientres, diríamos, en términos de quiénes son las que dan el gobernante a ejercer el trono, todas estas mujeres no son indoeuropeas. Sí le rinden culto a un dios indoeuropeo, pero no son indoeuropeas. Y por ende sus crianzas, sus tradiciones, y después vas viendo las transformaciones incluso simbólicas, decís, bueno, acá hay hurritas y anatólicos antiguos a morir, mucho más que presencia indoeuropea, salvo en el culto del fuego y en alguna otra ritualidad. Entonces, digamos que el gran mensaje, los indoeuropeos que no son indoeuropeos, sería la palabra, en términos de ejercicio del poder. Espero haber respondido a tu pregunta, Pablo. Sí, genial. María Rosa, ¿querés vos? No sé, ¿contesto yo la pregunta o hay otras preguntas para vos? Después yo te quiero hacer una, pero bueno, ahora le voy a contestar. Sí, vamos charlando, diríamos. Claro. Bueno, me parece muy interesante la pregunta, porque justamente decimos, es una sociedad patriarcal, aunque no tanto como van a ser después Grecia y Roma, pero de todas maneras, esa impronta está, y ese modelo hegemónico fundamentalmente está. Así que la aplicación de esta conciencia de género, a lo mejor no explícita, pero sí contundente, digamos, tiene que ver con esta idea. La mujer que se acerca más al poder tiene que tener algunos atributos masculinos, o por lo menos desdibujar lo femenino. Después vemos que en las prácticas, en los litigios, digamos, en lo que se percibe más como la sociedad en movimiento, hay una serie de relaciones al interior del GAU, de todo eso, que pueden ser consideradas dentro de otras, de una diversidad de identidades de género que no podemos, digamos, fuertemente ponerle los estereotipos que tenemos actualmente. ¿Sí? Pero sí que hay una fluidez dentro de algunas de esas relaciones donde podríamos caracterizarlas de otra manera. Pero es muy interesante esta idea, que el concepto pueda darnos también esta visión, esta profundidad de que hay una cierta conciencia de que el poder tiene que ser masculino. Y quería hacer una referencia al comentario sobre descolonizar los archivos, que me parece que es muy interesante y viene de esta propuesta de los estudios feministas postcoloniales, pero como que tiene un asidero anterior, ¿no? Porque Bourdieu plantea esto, que siempre nos encontramos con un objeto preconstruido por el sentido común o por el sentido común académico. Y creo que nosotros acá en la historiografía del Próximo Oriente es muy fuerte, hay que hacer ese trabajo de desbroce, digamos, porque hay muchas cuestiones que están ahí, como lo que recién mencionaba Silvana, de los indoeuropeos, o tantas otras cuestiones que están marcadas como a fuego, ¿no? Inclusive en una serie de cuestiones, en el arte, en la música, en todo lo que Occidente toma de Oriente y le da un carácter especial, una invención de Oriente por Occidente, ¿no? Como decías ahí. No sé si te contesté, Pablo, pero me gustó mucho la pregunta, me movilizó, interesante. Y yo lo que te quería preguntar, Silvana, era en esas prácticas que ves en las relaciones de matrimoniales, si allí se ven
alguna de estas cuestiones con respecto a las relaciones de género, cómo funcionan en la práctica más aceptadamente, digamos, más cercanamente. Porque lo otro hablamos de la realeza, pero digamos si hay elementos, si hay evidencias que nos muestran algunas cuestiones más explícitamente. No quiere decir que no haya más, ¿no? Hay 2 o 3 cartas puntualmente que yo estuve revisando otra vez, donde las mismas reinas reclaman volver a la realeza, que se sienten maltratadas por la pareja, que sienten que en ese matrimonio no solo hay una imposición de matrimonio, sino que ellas son obligadas a vivir violencia física, y que por más que haya resguardo parental de las otras mujeres en el palacio y de que tengan la custodia, las formas de maltrato implican desde el golpe físico hasta la no invitación al banquete, la no salida a tal lugar, el encierro de sus hijos, o sea, pero, insisto, no me dediqué a ellas aún, pero sí es interesante que una de las hijas, esencialmente una de las hijas de Yupiluluma, reclame que se disuelva el matrimonio y que manden a otra princesa, o sea, manden a si hay que mantener la alianza, que la alianza se mande a otra mujer, a ver si coinciden o que manden a un príncipe a casarse con una mujer hermana de este gobernante, porque está siendo una tortura para ella esta construcción del ejercicio de lo que se suponía que tenía que ser su vida como reina gobernante en palacio y como persona independiente, que declare que la golpea en la carta y que por eso pide el divorcio, pero que para que el divorcio se pueda concretar necesita el aval del padre, no lo puede hacer en una relación que hubiera sido en otro tipo de matrimonio, digamos. Entonces eso está muy, muy interesante, y creo que seguramente seguiré por ahí, entre volver a las hazañas y meterme en las cartas y todo aquello que no se concreta, o solo presentar el armado de todo en términos de la idealidad de los tratados. Ahora, cuando vos ves los edictos y ves las cartas de reclamo, todo es idealización del tratado, es otra vez muy lindo discurso, hermoso manejo del dominio y de la frontera, y en la práctica se están cayendo a pedazos en algunos lugares, ¿no? En términos incluso de esto, de que se ponga en el mismo tratado que no se golpee o que no se viole, que en un tratado vos marques que una cláusula que va a declarar la guerra es que la hija diga que fue abusada sexualmente, está marcando que es parte de una tradición o de una de las formas de imponer masculinidad sobre feminidad, juegos de dominación mucho más fuertes que lo que implique la relación sexual. O sea, es un trato de trato, valga la redundancia, ¿no? Y que se marque, por ejemplo, con Ayasa, toda una serie de capítulos de 17 normativas, 7 son sobre cómo no maltratar a las mujeres. No se las podrá violar, no se las podrá mirar, no se las podrá pegar. Todo esto es base para romper el tratado. Si ese tratado se sostiene sobre eso, ya hubo otros rotos previamente, porque si no, ¿para qué marcar tanta cláusula sobre cómo no violentar a las mujeres enviadas a la corte? Y que ya solo ese tratado da para escribir un montón, diríamos. Nos permite marcar un montón de elementos. Así que yo creo que por ahí voy a seguir caminando. Y ahí las cartas tenés anterior a eso, las cartas de las hijas de Silvilim, que también, o sea, en muchísimas de ellas le reclaman al padre sobre los maltratos que tienen en sus otros lugares de residencia, con los que están casados, ahí, como para mirar para atrás. Exacto, que Diana Urbano ha trabajado muchísimo ese tema en la tesis y algunas cuestiones, bueno, y ese uno de los últimos artículos trabajamos eso, violencia y género y los cuerpos vulnerables de estas mujeres, o sea que es un antecedente interesante de lo que vos estás trabajando. Yo creo que ahí nos vamos a volver a vincular, digamos, pero más con el grupo, salir casi de Anatolia para vincularme con el norte del Éufrates y con toda esta región, en función de que son los que son el espejo de que muestra que la cosa no está funcionando tan idílicamente, diríamos, en términos de lo que los tratados de Hattusa me muestran como idealizado, del gobierno impecable y todo en equilibrio, y toda una guerra cada año no estaría tan bueno, entonces. No, sí, por eso. Yo me recordaba de un trabajo que hice hace mucho, allá por el 2009, sobre esta cuestión de las hijas de Silvilim. Después, bueno, todo lo mío derivó más con las cuestiones de identidades y
etnicidad, pero que por eso, y es también lo que planteaba recién María Rosa. Acá Delia te plantea, Silvana, que para Silvana, si se detectan deslealtades en las mujeres de las élites, que eran casi todas extranjeras. Sí. Caso en la ponencia de las jornadas anteriores yo trabajé destierros, todas aquellas que fueron echadas del palacio por romper los pactos de lealtad. La babilónica va a ser echada, una de las de Kisuwarna va a ser echadas, no las asesinan porque no las pueden condenar a muerte porque la aplicación de la pena capital implicaba demostrar una traición alta, el parricidio está penado, entonces la mandan a la situación de frontera, la mandan a una residencia limitando con el territorio de los Gajas, que es como entregarla a una muerte segura, o sea, la mandan a refugio de palacio con toda una custodia supuesta y demás, y pobrecita, resulta que a los pocos meses muere de una situación confusa, o sea, básicamente nos da para pensar que la pongan en el territorio desde lealtad. De lealtad clave, por ejemplo, entrega tierras en fronteras esenciales, porque tiene la capacidad esta reina de entregar tierras a jefes de la tropa para que su hijo sea coronado. Y de hecho logra que su hijo sea coronado. El tema es que después su mismo hijo usa esos mismos argumentos para sacarse a su madrastra y a su madre de encima, o en uno de los casos. Ahí te preguntaba algo, Silvana. Permiso, ¿no? Sí, tal vez este hecho de desnaturalizar que sea tan 100% indoeuropea, creo que te abre la puerta para pensarla en un continuo más nor-mesopotámico o recuperar las raíces anatólicas. Me parece re interesante revisar todas estas categorías tan marcadas, ¿no? Se rompe la frontera tradicional, o sea, se rompe primero con la imagen de que es una realeza indoeuropea, primero. Esa ruptura está antes de la realeza, antes del momento imperial, está en medio de la crisis de la expansión, o sea, casi en el segundo gobernante ya tenemos alianzas con vientres externos. Y me une a Mesopotamia de otra manera, me lleva a Mesopotamia y no sé si me saca de Anatolia, sino que me pone en relación con Mesopotamia. Yo creo que no es que me saca, claro, sino que me revincula. Y por ahí vamos a seguir, diría. O por ahí está pensado seguir. Bien. Bueno, si les parece, pasamos al segundo bloque. Está compuesto por la presentación de la doctora Leticia Rovira, que nos va a trabajar la identidad étnica, notas sobre una otredad revisada, y posteriormente el doctor Pablo Garuf junto a Kevin Tevez nos van a presentar Asia Good News, un blog de noticias y de divulgación realizado por docentes y estudiantes argentinos a nivel terciario y superior. Así que bienvenidos, colegas, los invitamos a presentar cuando así lo dispongan. Empieza primero Leticia, después, y hacemos la misma modalidad, vamos escribiendo en el chat y después abrimos la ronda una vez que termine Pablo y Kevin. Leticia, cuando lo desees. Gracias, Silvana. Bueno, yo no tengo power, voy a leer para que también no irme con los tiempos. Igual, por favor, te pido, Silvana, que me avises. Yo te aviso, no te preocupes. Entonces comienzo. El texto que les voy a compartir son algunas breves notas, por eso se llama la identidad étnica, notas sobre una otredad revisitada, y tiene que ver con revisitar desde mi práctica historiadora las cuestiones que tienen que ver con la etnicidad, con las identidades, que vengo trabajando desde la tesis de licenciatura. Así que bueno, es como volver a esos inicios y bueno, y compartir un poco algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé si es un estado de la cuestión, porque en realidad es hablar de algunos autores, pero como para pensar y también para traer a colación estas cuestiones de la etnicidad que siempre fueron tan caras a Cristina, y bueno, y volver a su pensamiento tan iluminador y que nos abre tantas cuestiones de análisis. Entonces, comienzo. La otredad sería lo que significa la condición de ser otro. Sin ponernos filosóficos, podemos decir que hay otros individuales y otros grupales. Las relaciones que se entablan entre un yo, nosotros, y un él, ella, ellos, ellas, pueden ser positivas o negativas. La construcción de una visión y relación de esos otros no es lineal. Hay intersecciones
hay intersecciones, no se entiende desde una sola arista, intervienen en tal práctica, actúan diversas variables. Se arman y construyen las relaciones sociales poniendo en juego varios planos a la vez, la clase, la edad, el género, la etnia, la nacionalidad, etc. De esta forma se abona la diversidad sociocultural dentro de cada sociedad y entre diferentes sociedades. Se plasma entonces una heterogeneidad que surge en los planos políticos, sociales y culturales, y que se vincula a diversas adscripciones identitarias y socioproductivas, propias o impuestas a los actores en sus relaciones sociales. Ya lo marcaba Hobsbawm cuando planteaba que somos seres multidimensionales que nos identificamos en diversas formas a través de la autoascripción a heterogéneos e incluso contrapuestas identidades. Subrayaba este historiador la irrealidad de la identidad de pertenencia a un grupo particular como exclusiva, ya que nos sentimos parte de una multiplicidad de ellas. Conjuntamente con esa premisa, explicita que, aunque veamos estas filiaciones como naturales, las construimos, deconstruimos y reconstruimos a partir del entramado social y sus procesos. Algunas de tales identidades tuvieron y tienen una expectativa asimilacionista, lo que sirve para llevar adelante la construcción de identidades, sobre todo relacionadas a lo político. Podemos pensarlo en la antigüedad en cuanto a la asociación, identificación y lealtad hacia un reino o una dinastía gobernante, o en la actualidad hacia un Estado-nación. Estas configuraciones políticas pueden pretender homogeneizar a los pueblos que gobiernan bajo tales identidades políticas, pero se produce una variedad de otras formas de adscripciones que conviven y se relacionan de manera tal que la diversidad sociocultural nunca es solapable o pasible de ser asimilada y homogeneizada de manera total y totalitaria. De esta forma, se debe entender que algunas identidades no se destilan únicamente de arriba hacia abajo o viceversa, sino que se construyen o ensamblan en aportes de toda la sociedad. Esto generalmente es implícito, como por ejemplo el sentimiento de pertenencia a una comunidad o a un grupo étnico. Por ello, las identidades colectivas se presentan en tanto son necesarias para el desenvolvimiento de la dinámica social e intergrupal. Los individuos, al actuar en común, también toman conciencia del grupo y lo reafirman en relación con lo que los afecta y moviliza como entidad. En esta dirección es importante también retomar el concepto de comunidades imaginadas acuñado por Benedict Anderson, que plantea que todas las comunidades mayores a las aldeas primordiales de contacto directo, y quizás incluso estas, son imaginadas. Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con que son imaginadas. Las formas entonces de representarse que asuman y o que les sean dadas a tales colectividades son uno de los aspectos que inciden en la conformación de su identidad como grupo. Por esto, el concepto que nos propone Anderson es válido para indagar la diversidad de grupos sociales antiguos y modernos, por su planteo de que el imaginario social es una de las bases que conforma la identidad del grupo, el cual se gesta como comunidad de intereses, y siendo que se manifiesta como un sistema cultural presente y activo en la cotidianidad de los actores. Perdón. El aspecto de imaginadas de estas comunidades no debe entenderse en el sentido de ficticias, sino de abstractas, lo cual no disminuye la realidad de su aprehensión y vivencia para quienes la conforman, haciendo que las representaciones se alcen como contrafuertes de otros aspectos, como pueden ser el religioso o el político. Por esto, la importancia de los sistemas culturales y materiales para construir una comunidad, sea ella étnica, nacional, etc., en cualquier periodo temporal, no se limita solo a la aprehensión de cuestiones objetivas, sino que está permeada, además, por las representaciones colectivas dictadas desde el poder y cimentadas desde el pueblo, o viceversa, pero arraigadas en toda la sociedad. Una de estas formas en que tienen de imaginarse las comunidades es a través de las identidades étnicas. Al tratar de delimitar entonces y escudriñar cómo se conforman y qué abarca la identidad étnica, así como a qué nos referimos cuando enunciamos el concepto de etnia, grupo étnico y etnicidad, nos enfrentamos a un desafío. Esto nos ocurre al percibir que ellos no resisten a ser encorsetados y se empeñan en no aparecer como uniformes, monolíticos o estancados.
Cada una de estas nociones podemos trabajarlas separadamente, pero no aisladamente, la una de la otra, ya que en conjunto refieren a un sistema identitario. Muchas veces se trata de desentrañar el problema que surge a la hora de definir sus límites, sus incumbencias, sus injerencias y su función en todo tipo de sociedad. Las posturas, enfoques y exámenes que se han esbozado sobre la problemática de este sistema identitario han sido variadas y hasta contrapuestas, a través del tiempo, a partir de las producciones de diversos autores que no pertenecen a un solo campo científico, sino a múltiples especialidades, desde las cuales exponen sus puntos de vista. Algunos de los aportes más productivos obviamente provienen de la antropología y también de la historia. La primera, y en su comienzo la clásica antropología, ha sido pionera en este tipo de estudios. Su interés por la otredad coaligaba lo exótico con la etnicidad y lo sostenía con el objeto antropológico como el objeto antropológico por excelencia. En los años 70 los grupos aislados dejaban de ser el único núcleo de interés, desmitificándose lo exótico para abordar además las relaciones dadas en y entre sociedades. En dicha disciplina, los estudios étnicos se reforzaron a partir de un cuadro teórico más preciso como consecuencia de los movimientos sociales en vigencia relacionados a las reivindicaciones identitarias. Así, los antropólogos dieron el paso adelante, brindando el andamiaje para los subsecuentes recorridos de los historiadores preocupados por dicha temática. En esta dirección, Barth es el representante del inicio de los estudios modernos sobre la problemática étnica centrados en la dinámica étnica. En su compilación, Los grupos étnicos y sus fronteras, hizo eje en las relaciones interétnicas, en la persistencia de la etnicidad de los grupos más allá de los contactos y los pasajes hacia otras etnias. Su postura no acordaba con que las diferencias solo se manifestaban y se mantienen a través del aislamiento de las comunidades. Para el autor, cada etnia se define por la identidad a la que ascriben, circunscribiéndose de esta manera como un todo homogéneo, delineado a partir de las relaciones interétnicas. Sus análisis de los grupos étnicos acentúan el valor que se le da al grupo en sí mismo, la autoascripción, marcando un límite con una fuera. Con otro diferente. Este límite lo enuncia como eminentemente social, aunque no de modo exclusivo, pudiendo incidir en él otros factores, como por ejemplo el territorial, pero que no tiene la importancia clave que le da el autor a las relaciones sociales. Barth critica las posiciones que ponen en primer término las diferencias culturales como lo que limita objetivamente y caracteriza a cada etnia. Al basar su explicación en la identidad étnica de los grupos, Barth enfatiza los factores subjetivos de los mismos, ya que sostiene que lo que se debe tomar en cuenta a la hora de análisis no es la suma de diferencias llamadas objetivas, sino las características que los mismos actores quieren resaltar y sienten significativas como diferenciadoras, siendo por esto una selección, y como toda selección, tiene algún punto de subjetividad. La continuidad de los grupos, entonces, según este autor, se mantiene al distinguirse notoriamente de otros a través de una cultura persistente, pero no inmóvil, llenándose de contenido a partir de los contrastes que ayudan a conservar las dicotomías, pero también sabiendo que éstas pueden ser modificadas en el tiempo y por el entorno, tanto geográfico como social. Se ha marcado, según otros estudiosos, que la debilidad del planteo de Barth es originada al centrar y demarcar el problema étnico partiendo de lo subjetivo en detrimento de lo objetivo. Pensamos que esto ofició en su momento de quiebre con las posturas que definían a lo étnico a partir de conjugar solo rasgos materiales ligados a lo fenotípico o como sinónimo de raza. Y creemos que la mirada de este autor es más productiva y se encontrará al no evitar ni lo subjetivo ni lo objetivo, pero que no se le puede separar lo subjetivo y lo objetivo en compartimentos estancos, sino que se modifican mutuamente. Otro aporte, no a la altura a lo mejor de la difusión que tuvo Barth, pero que nos parece enriquecedor a la hora de entender las cuestiones de la identidad étnica, se dio desde la escuela soviética. Bromley, uno de sus exponentes de esta escuela, en su artículo The Term Ethos and Its Definition, trata de echar luz sobre el problema que implica el uso del término etnos, que caracteriza como un concepto polisémico.
Plantea que este no nos ayuda por sí a distinguir las diferentes categorías de análisis que se necesitan para el estudio de lo relacionado a las etnias, que ya se lo toma en un sentido amplio para denotar diferentes comunidades sociales formadas históricas, tales como el Estado, el clan, la familia, etc. El autor explica la elusividad de lo étnico en cuanto no puede definirse aislado de lo social, dando paso a ver que tal variabilidad está en su carácter histórico, pero que no es por ello lo analizable. El etnos implica a los sujetos que lo componen, presentándose como un concepto abarcador que es delimitado por características principales, como las llama el autor, las cuales son los rasgos culturales relativamente estables en cada etnos, y que cada etnos comparte, como puede ser el arte folk, las costumbres, los ritos, la cultura material, etc. La conciencia de una identidad de grupo, planteada en la autoascripción al etnos, y en la toma de un etnónimo, además de la creencia de un origen común y la visualización como distintos a otras comunidades. La mirada de Brownlee como la de Bars ayudan a despejar en alguna forma la elusividad de la problemática étnica. Bars y Brownlee además nos proponen una perspectiva, se podría decir, dialéctica relacional. Otras posturas que produjeron un debate sobre la problemática étnica se dio y se sigue dando entre los llamados constructivistas en contraposición con los esencialistas. Estos últimos mucho más en retroceso, aunque algunos resisten en algunas cuestiones de la biología, de espacios que tienen que ver con las disciplinas biológicas. Los primeros postulan que los grupos sociales, entre ellos el étnico, solo se articulan a través de una construcción ficticia que se institucionaliza en la comunidad a fin de reinventarse y perpetuarse como un conjunto una y otra vez. En tanto, los esencialistas establecen que la etnia se basa en una conjunción de rasgos biológicos que persisten a través de generaciones, en relación a la endogamia, destacando con frecuencia un sentido de neto corte racial sin entrar en lo social. En este punto se debe tomar distancia tanto de los constructivistas como de los esencialistas, ya que entendemos que las etnias y sus sistemas identitarios se conforman a través de un entramado de relaciones y elementos materiales e ideológicos que nos debe llevar a entenderla como un proceso en movimiento, de interacción entre rasgos objetivos y subjetivos, como ya dijimos, sin necesidad de una dicotomización para su definición. En el ámbito latinoamericano también se realizaron estudios sobre la problemática étnica, influyendo cuestiones concernientes a las poblaciones aborígenes de diferentes regiones. En tales investigaciones, el interés estuvo centrado preponderantemente en las relaciones entre los grupos indígenas y el Estado-Nación, pero también en la etnicidad campesina, los migrantes internos, etc. Díaz Polanco, ya casi termino. Díaz Polanco es uno de los exponentes que se acerca a la etnicidad en sociedades modernas latinoamericanas que presentan población indígena y mestiza. El eje de algunas de sus investigaciones gira en torno a la relación entre clase y etnia. Desde su recorte, el autor manifiesta como ahistóricos a los estudios de la problemática étnica que no se vinculan con la estructura clasista. Esta ligazón que efectúa de las categorías las expresa como las caras de una misma moneda, mostrando a la problemática étnica como traspasada por la dimensión de clase. A su vez, Díaz Polanco rescata la perspectiva de la historicidad del problema de la identidad étnica. El autor plantea que las etnias, al mantenerse y reproducirse, se mueven dentro de procesos que pueden llegar a modificarlas y que conjuntamente, con los cambios estructurales históricos, desembocan a veces en un cambio de identidad, no siendo por ello el único punto de encuentro de estos grupos con la historia de su nacimiento o su extinción, sino obviamente cuál es la dinámica de estos grupos. Queda de esta forma explicitada la distancia del autor con los análisis que proclaman la inmutabilidad de lo étnico. Queda claro, a través de los ejemplos de estos trabajos traídos aquí, que se encuentra la necesidad de un análisis relacional de la problemática étnica, de la que fue pionera en lo que respecta a los estudios sobre las sociedades antiguo-orientales, Cristina de Bernardis. En esta dirección, ella analizó un abanico de dimensiones teóricas relacionadas muy ricas, poniendo sobre el tapete lo procesual, lo estructural y lo situacional.
Por tal razón, es retomando sus análisis sobre las identidades étnicas en particular y abriéndonos a otras identidades en general, que bregamos por la necesidad de seguir tales líneas en los estudios antiguos en general y en los concernientes a la Mesopotamia antigua en particular, con rigurosidad, pero a la vez amplitud de criterio y teniendo en cuenta la interdisciplinaridad, sin dejar de lado claramente los análisis multicausales, con un centro duro en las problemáticas sociales. Cerremos estas miradas sobre la etnicidad con su definición de etnia como forma necesaria de acercarnos al análisis de las identidades étnicas antiguas en la Mesopotamia del tercer y segundo milenio. Y ella decía, una etnia es un conglomerado humano de dimensiones diversas con una especial y propia relación en un territorio determinado, sobre el que pueden estar establecidos de manera más o menos homogénea, compartiéndolo o no con otras etnias, que reconocen una historia común que les provee particularidades relativamente estables de lengua y cultura, y que poseen autoconciencia de unidad y diferencia de otros conglomerados humanos, generalmente expresada en un etnónimo, base del sentimiento de pertenencia e identidad étnica y que no necesariamente coincide con la pertenencia política. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Damos paso entonces a Juan Pablo, te iba a decir nada que ver, a Pablo y a Kevin, y cuando Pablo y Kevin terminen su exposición, hacemos la ronda de preguntas como hicimos recién. Ellos nos van a presentar ahora Asia Good News, un blog de noticias de divulgación realizado por docentes y estudiantes argentinos de nivel terciario y superior. Cuando así lo desees, podés compartir y dar inicio. Ok, muchas gracias. Ahí estoy comenzando a compartir mi pantalla. Díganme si... Se ve perfecto, Pablo. Impecable. Bueno, por apurado, Ahí el botón incorrecto. no pasa nada, volvemos a intentarlo. Ahí va. De paso, mientras voy compartiendo, les comunico que, bueno, yo estoy aquí presente naturalmente, pero mi colega Kevin, por cuestiones de trabajo, no puede estar aquí presente, así que obviamente envía sus disculpas. Dicho eso, de todas formas, veo que hay conectados varios integrantes de nuestro equipo de trabajo. Si no vi mal, está Luciana Felice, Nadia Stowe, Patricia Castiglioli, Mariana Bertolini y Gianfranco Di Gianni, lo cual da cuenta de, bueno, el importante grupo de gente que está llevando adelante este blog, que, bueno, como está ahí sintetizado en el título, se trata de un trabajo conjunto realizado por estudiantes, pero también por docentes, principalmente de nivel terciario, pero también de nivel universitario y de distintas instituciones. Se trata esta ponencia de sintetizar y reflexionar en torno a esta experiencia, viendo de qué manera puede contribuir o no a algunas, ¿no?, de las temáticas propuestas por esta mesa, como el tema, bueno, que estábamos conversando sobre el tema de la alteridad y del género, particularmente en estas dos áreas, ¿no es cierto?, Asia y África. La idea, ¿no es cierto?, de generar este espacio surgió en el contexto de la virtualidad obligatoria del año 2020, y es importante aquí tener presente que esta iniciativa sale del Instituto Superior del Profesorado, Joaquín B. González, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el Departamento de Historia, dentro de su oferta, ¿no es cierto?, incluye como materia optativa Historia de Asia, que está separada porque después hay otra materia que es Historia de África, ¿no? Aunque tienen, bueno, una baja carga horaria semanalmente, ¿no?, porque son optativas. Esta virtualidad forzada nos obligó, naturalmente, como a todos ustedes imagino, a potenciar todas las herramientas digitales a mano para poder llevar adelante una cruzada, bueno, que incluyó, digamos, distintos medios. Uno de ellos, que aquí está resaltado al final de todo, es la creación de un grupo privado en Facebook, no solamente con ánimo de informar cosas vinculadas a la cruzada, sino también para abrir el intercambio de información, tanto por parte del equipo docente como por parte de los estudiantes. Y es a partir de ahí, ¿no es cierto?, que se comenzaron a compartir e incluso a generar muy breves notas, no solamente por parte de los docentes, sino también por parte de los estudiantes, y fue esa experiencia la que nos alertó
a que, que eso quedase en un grupo privado cerrado en Facebook, no era aprovechar, digamos, la riqueza, ¿no?, de ese intercambio. Por esa razón, para fin de año, fuimos pensando, ¿no es cierto?, la posibilidad de, bueno, transformar esas contribuciones en la base de un blog, ¿no es cierto?, a crear. Con este objetivo, ¿no?, difundir las notas generadas tanto por los estudiantes como los docentes, pero bueno, para esto tuvimos que hacer un análisis no muy extenso, a decir verdad, pero para trabajar un poco una posible área de vacancia, y ahí nos dimos cuenta de que en español no hay portales dedicados al continente asiático en su totalidad, ¿no es cierto? Aquellos que hablan de Asia refieren exclusivamente a Asia Oriental, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí comenzar, bueno, la búsqueda de un título, pero finalmente el 11 de noviembre arrancamos con 3 notas que están aquí en esta diapositiva, y esto vino acompañado poco a poco, de forma paulatina, con la creación de perfiles en distintas redes sociales para que, digamos, servir no solamente como difusión de las notas que van saliendo semanalmente en el blog, sino también para ir sumando información dependiendo siempre, ¿no es cierto?, de la plataforma de cada una de estas redes sociales, que permite o no determinadas opciones. El equipo de trabajo, como decía yo antes, es bastante amplio. Aquí comparto las fotografías de parte del equipo que trabaja. Como yo decía, el grueso está formado por estudiantes, pero no solamente de la carrera de Historia, también de la carrera de Letras. Dentro de quienes ya tenemos la gracia de estar recibidos, hay quienes trabajan en la universidad, quien trabaja en nivel terciario, pero también gente que trabaja en nivel medio. Algunos de los integrantes ya tienen experiencia con blogs, manejan alguna que otra perfil en Instagram o en Twitter, lo cual nos sirve, ¿no es cierto?, de insumo. Y también, digamos, hay distintos temas de interés, gente que se preocupa más por Asia Oriental, otros más por Asia del Sur, otros por lo que podríamos llamar Medio Oriente, y también algunos tienen algún conocimiento que sea básico, ¿no?, de alguna de las lenguas que se hablan en la actualidad en el continente asiático. ¿Por qué buenas noticias? Bueno, para tratar, ¿no es cierto?, de ilustrar, a decir verdad, aquella realidad que muchas veces no se transmite por los medios de comunicación, que siempre tratan de resaltar las guerras, los conflictos, la violencia, los problemas económicos de género, como ustedes ya comenzaron a introducir hoy. Pero, a ver, todo eso podemos decir es una cara de las varias caras de la sociedad asiática. Entonces, tratar primero de ver buenas noticias y evaluar esas otras noticias, pero, ¿no es cierto?, tratando de ver allí cuáles son los aspectos que iluminan las contradicciones y las tensiones, pensando obviamente en una solución a futuro. Para ser más concretos, hay notas de interés general sobre festividades, ¿no es cierto?, sobre todo religiosas, notas sobre avances científicos y sobre artes plásticas, tanto del pasado como actuales, deportes, películas, series. Bueno, aquí hay algunas de las notas, algunas de las más vistas. Igualmente ahora voy a repasar algo con respecto a esto, pero también tenemos que decir que tratamos de incorporar noticias que den cuenta, ¿no es cierto?, de las mujeres del continente asiático, lo más diverso que se pueda, justamente para tratar de criticar, ¿no es cierto?, esta visión estereotipada sobre las mujeres asiáticas, recuperar distintas experiencias y también, digamos, incorporar en cada una de las notas videos u otras notas de referencia para rescatar las voces propias y ver esto, ¿no es cierto?, las distintas formas de ser y pensarse mujer en los distintos contextos del continente asiático contemporáneo. A ver, como decía, el blog arrancó el 11 de noviembre de 2020. Todavía no llegamos al año, faltan un par de meses. Desde entonces hemos tenido más de 6.000 visitas al blog, ¿no es cierto?, exclusivamente. El 30% aproximadamente de ellas fueron realizadas desde otros países, Estados Unidos, Alemania, Rusia, España. En total vamos 68 notas publicadas, aunque mañana mismo ese número sube a 71, porque esto lo preparé hace un par de días atrás y el blog continúa, ¿no es cierto?, produciendo. Esto da un ritmo de una nota cada 4 días, que es un ritmo bastante intenso, y un promedio de 88 lecturas o visitas por cada una de las notas, ¿no es cierto? Comenzamos muy bien, a decir verdad, sobre todo en diciembre. Hay una nota que tuvo bastante repercusión, que fue sobre, la valoración altamente positiva de la figura de Diego Armando Maradona en distintos países asiáticos, arrancando por Japón, nada más y nada menos. Y eso tuvo, digamos, como un impulso que ayudó al blog a tratar de ganar visibilidad
Luego hubo una suerte de meseta, ¿no? Para decirlo en términos COVID-19, como está moda ahora, ¿no es cierto? Pero una meseta alta. Y tuvimos un pico cuando sacamos una serie de notas relativas al conflicto bélico entre Israel y Gaza, de hace unos meses atrás. Pero bueno, en los últimos meses la verdad es que comenzó a bajar un poco la cantidad de visitas. Además, también nosotros bajamos también un poco el ritmo, porque bueno, llegábamos a mitad de año, como decíamos, la mayoría son estudiantes docentes, se termina el primer cuatrimestre y hay otras urgencias en agenda. Ahora, lo que sí notamos es que realmente no es fácil publicar buenas noticias, si bien hay muchas veces nos llaman la atención. Aquí hay una comparativa entre 4 notas que tienen que ver sobre Israel y Palestina, ¿no es cierto? Apenas estalló el conflicto, como yo decía, entre Israel y Gaza, que fue un capítulo más de un conflicto que venía varias semanas antes, sacamos una nota que muy rápidamente llegó a las 205 lecturas. Y sin embargo, hay otras notas que no tuvieron ese mismo éxito. Por ejemplo, poco tiempo después sacamos una nota diciendo que se había firmado un alto al fuego. Bueno, esta otra nota, que es una muy buena noticia, tiene simplemente 31 lecturas, ¿no? Es decir, realmente muy bajo en comparación. Y después cuando hay otras notas que tienen que ver sobre la política, entre comillas, interna, ¿no es cierto?, ya sea de Palestina o ya sea de Israel, también las notas son bastante bajas, ¿no?, en comparación al promedio que decíamos antes de aproximadamente 88 visitas o lecturas por cada una de las notas. Ahora, en función de estas estadísticas, ¿cuál es nuestro balance y cuáles son nuestras perspectivas? A ver, sin lugar a dudas tenemos, lo sentimos, la dificultad, ¿no?, para mantener un ritmo regular de publicaciones, como vieron ustedes, cada 4 días aproximadamente. Y entonces estamos evaluando la posibilidad de abrir, ¿no?, la convocatoria a personas por fuera del equipo. Es decir, este equipo, la base es la materia Historia de Asia. En el Joaquín B. González, particularmente 2 comisiones, la A y la C, que son las que están a mi cargo, ¿no es cierto? También evaluar la posibilidad de incorporar notas en otro idioma, preferentemente portugués, ¿no?, para tratar de explotar, podemos decir, esta mirada desde Latinoamérica. Bueno, pero ¿por qué no inglés, que obviamente tiene una llegada mucho más amplia? También estuvimos conversando, bueno, sí, es decir, esto tiene como dominio todavía Blogspot, ¿no?, porque es algo que estamos utilizando de forma totalmente gratuita. Pero si la cosa se pone seria, realmente amerita pagar el dominio. Bueno, tratar, digamos, de difundir aún más la imagen a través de las redes sociales, como de alguna que otra actividad académica que realicemos, ya sea en el Joaquín B. González o en otra institución. Lo que sí notamos es que realmente hay que fortalecer muy fuertemente las redes sociales. Los números son bajos en comparación, digamos, a otras páginas, digamos, de interés público, ya sea Facebook, Instagram, por no decir Twitter y Telegram, que realmente es muy poco. Lo que sí notamos también en los últimos días es que la nota más exitosa del blog se ha convertido en una reseña que hice yo sobre una serie, Lobo, la serie turca, que es una serie y una película, que de repente apareció con 310 visitas, la gran mayoría de Rusia, lo cual nos llamó la atención. Esto coincidió con el hackeo a mi cuenta de Facebook y otra serie de eventos misteriosos, lo cual quiere decir, desde el punto de vista, siempre viendo el vaso medio lleno de la buena noticia, de que hay una cierta visibilidad, ¿no?, del espacio, podemos decir ahora, a nivel internacional. A modo de reflexión final, sentimos, ¿no es cierto?, que hay un nicho para seguir trabajando, es decir, abordar el continente asiático en su totalidad, porque como yo decía antes, no suele ser abordado en su totalidad. O se trabaja sobre Asia Oriental, o sobre Medio Oriente en vinculación con el Magreb, el norte de África, es decir, el mundo árabe, o bien la India o alguna otra región, ¿no es cierto?, de este continente. Sentimos que la cantidad de integrantes que somos, los distintos intereses que tenemos, sumado a nuestras capacidades, puede, digamos, ayudar para cubrir, ¿no?, los distintos espacios que ameritan lo que trabajamos en el blog. Ahora, también hay que decir la verdad. En el contexto de pandemia de COVID-19, de la virtualización forzada, es decir, ahora, también como decía hace un rato Silvana cuando arrancábamos, contamos con el tiempo para llevar adelante esta empresa entre comillas, ¿no es cierto?, porque es sin fines de lucro, totalmente gratuito. Pero claro, ¿qué va a suceder una vez que tengamos que volver a la presencialidad? Recordemos, la mayoría somos estudiantes y somos docentes. De una u otra manera, el blog sirve como una vidriera del trabajo realizado tanto por docentes como por estudiantes
la gran mayoría de nivel terciario, sí, profesorados, pero bueno, también algunos de ellos de nivel universitario, y se presenta como un espacio de diálogo, ¿no es cierto?, entre gente con distinta formación, abierta, no solamente a gente con una formación académica, sino también para aquel que no tiene ningún tipo de información académica, sino simplemente interés en el área. Y aquí es importante tener presente que esto surge, como decía, de un grupo privado de Facebook. Es decir, detrás de esto no hay ningún apoyo institucional, no hay ningún proyecto de investigación, es algo, Alejandro Lerner diría, todo a pulmón, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo va a desarrollarse esto a futuro? Puede pensarse como un medio privado, ¿no es cierto?, en función de esta suerte de resonancia que poco a poco comienza a tener el blog en nuestro país, pero también en otras partes del mundo. Bueno, son algunas de las cuestiones que nosotros estamos comenzando a evaluar. Pero a modo de síntesis, lo que yo quería traer a colación aquí es resaltar el trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, en un ámbito público, fundamentalmente terciario, como generador de un nuevo espacio virtual de diálogo, al cual, naturalmente, todos los que están aquí presentes están invitados a participar. Sin más, aquí simplemente una corta selección de algunas referencias bibliográficas que utilizamos no solamente para encarar el blog, sino también para hacer esta ponencia. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante, sumamente motivante también, ¿no? Porque uno se imagina, entre las cosas, esto de defender los espacios universitarios y públicos y que la docencia se hace no solo colgando cartones en la pared o juntando papelitos para el cebar, como quien dice, sino que se hace haciendo campo y que se hace militando concretamente, no militando en papelitos, diríamos. Es más que un acto de militancia, es un juego con romper estas ideas de que no se puede hacer nada si no tenés el presupuesto impresionante. Se puede hacer un montón más allá del presupuesto. Bueno, pasamos a los comentarios y a las preguntas para... ¿Quieren primero los que tienen las manos levantadas preguntar y después voy al chat? Porque veo que hay 3 manos levantadas, entre ellas la de Celeste. Celeste, ¿querés preguntar primero y después voy mientras tanto buscando los comentarios del chat? Bueno. Yo no sé si es preguntar, pero realmente la propuesta esta del blog me parece, ya la estaba mirando en paralelo a medida que Pablo hablaba, yo me iba metiendo en esto que era del blog. Me parece fundamental porque me parece acercar un espacio que es de alguna manera distante y que es un acervo fundamental para el día a día de muchas de las actividades docentes. Pablo, yo esto mañana lo estoy compartiendo en la escuela donde trabajo porque me parece muy, muy importante. Yo no sé si es importante tal vez pensar qué va a pasar después de la pandemia. Lo importante es que esto pasó durante la pandemia y creo que es disparador de una propuesta de acción, de intervención, de actualización, de formación, que tal vez ustedes no se dan cuenta del potencial que tiene, más para los que estamos un poco todavía más alejados de los centros. La verdad, los felicito y ya los incorporo en la dinámica y bueno, creo que es disparadora de muchas cosas. Felicitaciones, Pablo, y al equipo de gente que está trabajando con vos. Me encanta la gente que tiene esto de innovar, ¿no? De animarse a innovar y que es fundamental para acercarle a la gente que hace docencia también en secundaria. Es un acervo del día a día y toda Asia. Recién lo estaba revisando, me parece re interesante. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, uno está tan metido en la dinámica virtual y el día a día que efectivamente a veces no dimensionamos. Y la verdad es que si aquí, bueno, particularmente Leticia, pero quiero agradecer a las 3 coordinadoras de la mesa, pero bueno, Leticia no hubiese dicho, che, estaría bueno hablar sobre el blog, la verdad que a mí tampoco se me hubiese ocurrido. Y la verdad que me doy cuenta que es una oportunidad inigualable para valorizar el enorme esfuerzo que hacemos ahí con los colegas de Joaquín Ben González. Así que es tal cual así como decís, Celeste. Un placer. Karina quiere hacer un comentario, Karina Oliva, y también tiene la mano levantada María Rosa, así que vamos primero con Karina y después con María Rosa, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, Pablo, primero también te quiero felicitar porque me pareció muy interesante la propuesta.
sobre todo porque también, digamos, forma parte de encauzar, digamos, los trabajos de los chicos en algo más, o sea, más científico, más pensado, ¿no? Porque, bueno, las redes son, y la web es, digamos, un campo donde, o sea, hay de todo. Y por otro lado te quería preguntar, cuando hablaste de, o sea, cierta vacancia que había, si es solo la vacancia respecto, digamos, a la bibliografía que encontrás sobre Asia, fundamentalmente contemporánea, y sobre los espacios que no se trabajan habitualmente, o otras vacancias, digamos, en ese, digamos, inicio de investigación que decís que hiciste para comenzar el blog. Ok, bueno, muchas gracias. No, me refería exclusivamente al área de vacancia, que por lo menos no encontramos ningún portal que esté dedicado en español al continente asiático. El único que encontramos es el del Vaticano, que es asianews.it, y él dice justamente en la editorial una visión misionera, ¿no es cierto? Tratar de expandir el catolicismo en tierras asiáticas. Bueno, no es nuestro objetivo, habrán notado. Entonces, claro, es decir, no... parecía, digamos, no haber otro portal con esa... Sí había mucho sobre Asia Oriental o sobre el mundo árabe o algún otro espacio. Con respecto, bueno, a la bibliografía, ahí hay matices. Sí hay algunas temáticas donde hay una profusa bibliografía, a veces de muy buena calidad, como lo que tiene que ver con la situación del mundo árabe, Medio Oriente, pero después hay otras áreas que realmente es muy difícil encontrar bibliografía en español, ¿no es cierto? Si uno quiere hablar sobre Kirguistán, si uno quiere hablar, ¿no es cierto?, sobre Nepal, si uno quiere hablar sobre Tailandia, ahí realmente es mucho más difícil. Por eso también me gustó poder participar de este tipo de encuentros, porque claro, veo también que hay gente que se dedica al espacio asiático contemporáneo y que seguramente nos va a aportar pistas para seguir profundizando en la bibliografía. Siempre estamos buscando ahí en el equipo, porque la materia es historia de Asia. Como es historia de Asia, claro, son tantos temas que uno termina dando siempre bibliografía clásica, por ahí bastante simple a esta altura. Pero en algunos temas es realmente difícil conseguir bibliografía actualizada en español. Te voy a pasar el contacto y ya le doy la palabra a María Rosa, de Pablo Blanco, quien ha hecho un trabajo sobre migración negra y su tesis doctoral y demás tiene que ver con migrantes y fronteras en Asia, y ha hecho trabajo de campo en territorio, haciendo relevamiento. Hay muy interesantes escritos de Pablo que pueden tal vez sumar a la discusión de cómo ser bien recibido y la lógica de la hospitalidad y toda la situación que puede seguir jugando, incluso en situaciones de crisis, como es pasar fronteras, ¿no? María Rosa, tenés la mano levantada si querés preguntar. Sí, más preguntas eran dos comentarios. Uno que me parece muy interesante lo del blog, porque justamente en un contexto negativo y que muchos docentes no sabían para qué lado correr, hacer algo positivo, esta idea del vaso medio lleno, que me parece que está ahí presente, y que es una propuesta muy interesante porque me parece muy buena la articulación entre terciario y universidad, que es algo que siempre falta, y poder ver a veces que esos estudiantes de terciario tienen una serie de expectativas y de ganas, muchas veces que no las contemplamos a veces desde la universidad, que según los grupos que nos tocan a veces son algunos muy pasivos, y vemos por ahí más intensidad en estos grupos. Yo que he trabajado en los dos niveles, por ahí lo he notado mucho más en terciario, unas ganas de participar, de actuar y de ser considerados como parte de una propuesta colectiva. Así que me parece una muy, muy buena idea la que han tenido. Y por el otro lado, bueno, Leticia, me hiciste pensar mucho en ese espacio que construyó Cristina contra todos, más o menos, porque le criticaban y le decían que era un tema muy elusivo, que no se podía detectar en el Próximo Oriente, y que todo era antiguo y todo esto, y bueno, me hiciste recordar parte de ese recorrido que ella hizo para poder construir esta idea tan interesante de lo que ella plantea como lo étnico, ¿no? Así que me parece una puesta al día muy, muy buena, y la idea de seguir trabajando en ese sentido, que es como continuar aquella voz de Cristina tan importante para nosotros.
Así que muchas gracias por la propuesta. Y surgió también de retomar algunos textos por una electiva que estamos dando, vamos a empezar a dar en UNR, y retomando textos y cosas escritas y correcciones de Cristina a tesis y a artículos y otros textos, o sea, viendo cómo ella pudo deslindar esta cuestión de la etnia y la raza, que es algo que sigue con muchísimo peso, o sea, lo seguimos encontrando en textos de gente que, como Basgrani, o sea, en donde lo sigue ligando, como decir, es alguien que tiene todo un peso teórico muy rico en otras lides, se puede decir, y con esta cuestión de la etnicidad vuelve a caer en ese enriedo que Cristina trató de destrabar, creo. Y bueno, me pareció que era importante retomarlo y volver a poner sobre el tapete los trabajos de ella, que son tan, como dije, iluminadores en muchas cuestiones. Yo solo quiero hacer un comentario que lo había hecho en el chat. Por un lado, a mí me pareció interesantísima la presentación de ambos, ¿no? En el caso de Leticia, a mí me interesa la etnicidad porque inevitablemente está vinculada a la alteridad y porque yo trabajo etnicidad después en Patagonia, entonces siempre esto de saltar de barda me lleva de un lado al otro a pensar, y me parecía muy piola que vos estás planteando que la etnicidad no solo es acordable, construible, sino que es localizable y situacional y de acuerdo a qué grupo estoy. Eso me parece que si querés ampliar sobre eso o si querés comentarnos algo sobre eso, me parece que está sumamente interesante esto de decir etnicidad localizable, situacionable y móvil en cuanto a qué grupo y en qué grupo me estoy moviendo, y obviamente no es una etnicidad política la que está jugando, o es solamente una cara de la etnicidad, sino que hay muchas otras, ¿no? Y después le doy la mano a Pablo, la voz a Pablo, que también levantó la mano para preguntar. Sí, esta cuestión de que tiene que ver también con que es una identidad, o sea, y como identidad se construye y tiene todas esas aristas, clase, género, edad, y momento histórico, o sea, no es lo mismo a lo mejor la etnicidad que los grupos étnicos que nosotros encontramos en el paleobabilónico, que a lo mejor los que vamos a encontrar un milenio antes o un milenio después, entonces también, o sea, tratar de verlos en esa situacionalidad, se puede decir. Y no pensar hacer, tenemos los amorreos, que son los mismos desde que entraron desde los documentos de Fara hasta Samsu y Luna. Y bueno, no, veamos, a lo mejor sí hay algún rastro, hay alguna cuestión que tenga que ver con la memoria, entonces ahí también entra la cuestión de la memoria para la construcción de estas identidades. O sea, pero también tiene que ver con la autoidentificación de esos grupos y poder rastrear esas cuestiones. Entonces es como todo un constructo identitario que tiene obviamente rasgos objetivos, como decíamos, el etnónimo, o sea, pero que también eso se puede romper y cambiar. En Mari hay unas cartas en donde se dice, que un grupo quiere cambiar de grupo étnico. O sea, lo que nosotros podemos, o sea, son benjaminitas y quieren pasar a los benjaminitas. Entonces, o sea, dice, vamos a hacer un acuerdo, entonces, cómo también tiene que ver con cómo se relacionan los grupos. No es algo que se pueda, y Cristina lo decía y lo planteaba en cada uno de sus trabajos, no es algo que se pueda decir, es así de hoy y para siempre, y hay una definición. Dice, la definición que yo di de ella, lo toma para un momento preciso, que es tercer milenio y segundo milenio. Y en algunos momentos, cuando habla de lo que es la dinastía de Akkad, o sea, ella hace otras salvedades que tienen que ver con cuestiones políticas, también para como amalgamar esa definición. Entonces, es movible, no hay que verlo como algo estancado y siempre para sí mismo, pero sí hay que diferenciarlo claramente de las ideas de raza y nación con las cuestiones de las connotaciones del nacionalismo moderno, o sea, con lo cual ha estado mucho tiempo imbricado o como si fueran sinónimos. Eso creo que es importante. No sé si te contesté, Silvana. Perfecto, buenísimo, sí, porque inevitablemente yo voy y vengo a veces en esos lugares y estamos pensando alteridad, porque terminás discutiendo cuestiones vinculadas con eso.
Pablo, habías levantado la mano. Muchas gracias, Leticia. Sí, quería hacer una pregunta a Leticia, con quien vengo conversando hace tiempo sobre temas que tienen que ver con la espacialidad, el mundo urbano-rural. Eso me llevó a una pregunta que tiene que ver con la, digámoslo en términos modernos, ¿no? La materialidad de la etnicidad, que si bien vos tenés razón, naturalmente, cuando hablás del tema de la raza y sobre todo lo que es el color de piel, sin embargo, conozco varios estudios que trabajan la cuestión de la identidad a partir de, por un lado, la corporalidad, no tiene que ver solamente, digamos, con el cuerpo, sino también con el tema de los vestimenta, el tema de los peinados, el tema de los tatuajes, podemos decir todo lo que adorna el cuerpo, si se quiere, aunque no en el sentido de adorno, ¿no? Como algo meramente estético. Y por otro lado, el tema de la espacialidad, es decir, territorios adscriptos, ¿no es cierto?, a determinadas poblaciones como parte integral de su identidad, ¿no? Y esto también está en los documentos de Mari, como las tierras de, o sea, de tal población, la tierra de tales otros. ¿Cómo se incorporaría esto de la materialidad, de la etnicidad? Puede ser otra palabra, esto es lo primero que se me ocurrió, en lo que planteabas a partir de las ideas de Bernardi y compañía. Si vos me decís materialidad, a mí me lleva a toda esa cuestión arqueológica de decir, esta cuestión material es amorrea o es cananea, lo cual no sabemos que no va por ahí. O sea, que no podemos, a partir de cuestiones arqueológicas, determinar grupos étnicos cerrados por muchas cosas, entre ellas las migraciones, los préstamos culturales y demás. Y lo otro creo que entra en la cuestión de relaciones y cultura en sí, en cómo se forman y cómo se identifican ellos. Si vos decís, bueno, los amorreos usaban todos, no sé, un penacho y determinado corte de pelo para diferenciarse de, o sea, hay que ver cómo ellos lo tomaban, si era eso, porque también es como los vemos nosotros, y muchas veces no vamos a poder llegar tampoco a saber si hay una diferencia de si lo vemos nosotros y ellos lo tomaban o no. Por eso sí hay rasgos o cuestiones como el nombre del grupo y la identificación con eso, que es una de las marcas, creo, más fuertes que tenemos, y lo que dice Cristina con la cuestión de las lenguas, que lo retoma de Gelb. O sea, la cuestión de que son grupos etnolingüísticos, no porque una lengua siempre nos lleve a una etnia, porque como sabemos, o sea, acá estamos hablando castellano, en España hablan castellano, o sea, y podemos diferenciarnos, no somos todos un mismo grupo étnico, a lo mejor. Pero Cristina lo que planteaba, retomando, como digo, a Gelb, es esta cuestión de, en estos grupos distintos, lo que tenemos es la lengua para diferenciar grandes grupos. Después podemos ver, depende de las fuentes que tengamos también, porque para Mari tenemos a lo mejor muchas fuentes donde podemos ver a los benjaminitas, a los benzimalitas, y para otros grupos, no. O sea, para el sur de Babilonia, para el sur de Mesopotamia, o sea, son acadios, todos acadios. Y ahí entonces tenemos que ver esto de la espacialidad, puede llegar a verse en si son hijos de, que es lo que venía, hijos de tal ciudad o de tal otra. Y ahí entramos con las cuestiones identitarias a partir de las cuestiones urbanísticas que ya hemos hablado. Pero por esa cuestión es la cuestión de lo situacional. Y también depende de la fuente. O sea, qué fuentes tengamos, para algunas cosas a lo mejor vamos a poder rastrearlo y para otras nos vamos a encontrar con un agujero y decir, bueno, hasta acá llegué. O sea, esto no lo puedo rastrear en este grupo o en esta dinastía o en esta, o sea, para algunos a lo mejor sí, para otros no. Y las cuestiones geográficas, por lo menos con los amorreos, está bueno seguir la cuestión de lo que plantea Charpent de la toponimia en espejo, porque eso también nos va dando rastro de cuestiones de identidad. O sea, ¿por qué llaman a esta ciudad que queda en Siria y la que queda en el sur de Mesopotamia, cerca de Babilonia, se llama igual? Y ellos dicen la Der del Balí o la Der de el Éufrates, por decir. O sea, y ahí estamos viendo que hay una continuidad de algo de la identidad, qué sé yo, que obviamente después se desplaza, se cambia, se construye, pero seguir a lo mejor también depende de qué tema. O sea, si tomamos, bueno, la cuestión de la espacialidad, ¿cuáles son las trazas identitarias que encontramos en los paisajes geográficos en Siria? Entonces, a lo mejor podemos rastrear algunas cosas y después poner las cuestiones en juego. No sé si te contesté, Pablo.
Buenísimo. Seguimos. Reitero las felicitaciones a Pablo, me parece genial lo del blog y seguramente nos engancharemos algunos y haremos la difusión. Hago una pregunta general. ¿Quieren 5 minutos de recreo, diríamos? Así vamos a buscar un café, desconectamos un toque, nos volvemos a comentar y en 5 minutos volvemos. Yo corto la grabación y la reinicio, pongámosle, son 16:07, 16:15, así tenemos estos 5 minutos, pongámosle un poquito más, de volvemos a la normalidad y seguimos con la segunda tanda de presentaciones. El aula no se cierra, lo único que corto es la grabación. Y cada uno apaga y hace con su cámara lo que necesite para volver a estar feliz de la vida. Nos vemos en un ratito. Gracias, buenísimo. Gracias, Buenísimo. gracias. Perfecto.